Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Hoy nos corresponde el capítulo 11 todavía, de los misterios de la reencarnación. En el subtítulo, diferencia entre la fe y el conocimiento, o la fe ciega y la razonada. Vamos por la página 127 del PDF. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos todos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, bienvenidos todos. Me da mucho gusto, como siempre, recibirlos en esta nueva sesión del estudio de la clave de la teosofía. Bien, entonces empezamos con la pregunta donde dice, resulta pues que de facto no existe el hombre, sino que todo es espíritu. Aquí cabe hacer una aclaración, creo que está mal escrito de facto, porque va separado. De facto es de hecho, eso significa, como todos sabemos, pero aquí lo pusieron junto. Bueno, entonces dice la respuesta, estáis equivocados. Lo que resulta es que la unión del espíritu con la materia es temporal. Más claro, que formando el espíritu y la materia un solo todo, puesto que son los dos polos opuestos de la sustancia universal manifestada, pierde el espíritu su derecho a este nombre, mientras la partícula y átomo más pequeños de su sustancia manifestada se adhieren a una forma cualquiera, resultado de la diferenciación. Creer lo contrario es fe ciega. Es decir, el espíritu se manifiesta en todos los planos de la naturaleza, incluyendo desde luego este plano fenoménico, este plano de las formas, este plano, el más material de los 7. Y sin embargo, el espíritu persiste, solamente que ya no tiene ese nombre, porque en este plano de diferenciación, el nombre que se le da, pues es relativo a la materia, a lo tangible, a lo que nosotros podemos percibir. Por eso precisamente, porque por mucho que queramos hablar del espíritu, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, nada de eso. Y en cambio, la materia sí. Entonces, la materia viene a ser la representación más burda del espíritu, que se manifiesta de esa manera, porque así conviene a la evolución del hombre, que solamente puede percibir a través de las formas, a través de sus sentidos, mejor dicho, las formas y todo lo que existe en este plano de manifestación, que es el plano físico, el más burdo, decía, el más bajo, de la materia más densa, ¿sí? Entonces, eh, creer que es de otra manera, dice aquí, es decir, creer lo contrario, es fe ciega. Y a continuación vamos a ver lo que es la fe ciega y lo que es la fe razonada. Disculpa, Enrique, ¿está bien la letra o la pongo más grande? No, así está bien. Está bien, ok. Sí. Bueno, para mí sí. Pregunta. Resulta, pues, perdón, de modo que basándose en el conocimiento y no en la fe, es como aseguráis que el principio permanente, o sea, el espíritu, verifica tan solo un tránsito por la materia. La respuesta es, mejor dicho, sostenemos que la apariencia del principio permanente y único, el espíritu, es transitoria como materia y, por consiguiente, nada más que una ilusión. Bien, efectivamente, en muchas ocasiones, los que estamos aquí reunidos ahora, hemos escuchado que este plano es un plano ilusorio, porque las formas se desvanecen, las formas desaparecen. En un mundo fenoménico como el nuestro, eh, todo es temporal, todo es finito. Por lo tanto, eh,
aunque, aunque sea finito como forma, en el momento que está presente la forma, está imbuida, está llena también de ese espíritu, ¿sí? Aunque no lo podemos ver, pero en los mundos internos, en los mundos, digamos, arquetípicos, pues esas formas persisten, aunque desaparezcan de acá, porque las formas que nosotros podemos ver aquí en este plano son nada más que el reflejo de la verdadera forma que existe en los planos arquetípicos, en los planos superiores, en los planos de la mente y más allá, en el plano del espíritu. Entonces, todo, todo esto que vemos aquí en este plano es ilusorio porque es impermanente, pero el espíritu nunca cambia, es inmutable, pero no lo podemos percibir y ese es el trabajo que estamos haciendo. Algún día, en remotas y futuras edades, podremos identificarnos con ese espíritu, aunque ciertamente nunca podremos ver la llama, es decir, dónde está su origen, eso nunca podremos alcanzarlo eh, por lo pronto en esa comprensión. En en la plática que días el domingo antepasado, precisamente hablamos de eso, ¿no? En, en, la, en las escrituras antiguas, en el budismo, en, también en el Bhagavad Gita, pues se habla de todo esto, ¿no? En las cartas de los Mahatmas también. Entonces es importante esto. Recordemos que sí podemos ver los rayos de esa luz, pero no nunca, ni los más grandes maestros am, podrán alcanzar eh, la comprensión de la llama, ¿no? Sobre todo para nosotros es algo, pudiéramos decir, hasta ilusorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es inalcanzable, es inefable para nosotros, está muy lejos de nuestra comprensión, de nuestras pequeñas mentes. Eso es lo que pasa. Entonces, es un principio permanente que en Atma recibimos o somos esa representación como eh, mónadas humanas, ese principio permanente toma la apariencia de una forma y es así como se manifiesta en este plano, porque es necesario que así se haga. Pregunta, perfectamente. ¿Y esto apoyándoos en el conocimiento y no en la fe? La respuesta es, precisamente. Pero como veo muy bien a dónde queréis ir a parar, mejor será que os diga, desde luego, que consideramos la fe, tal como vosotros la comprendéis, como una enfermedad mental, y la fe verdadera, es decir, la pistis de los griegos, como la creencia basada en el conocimiento derivado de la evidencia, bien de los sentidos físicos o de los espirituales. Entonces es necesario aclarar lo que significa la pistis de los griegos. Se los voy a leer. Y dice así. Realmente es pistis sophia. Eh, es conocimiento, sabiduría. Un libro sagrado de los antiguos gnósticos o primitivos cristianos. La más grande autoridad moderna en cuestión de creencias gnósticas, exotéricas. Esto lo dice el Mister C.W. King. Dice, hablando de Pistis Sofía, aquel precioso monumento del gnosticismo, es decir, hasta un monumento tiene la Pistis, la sabiduría, el conocimiento sagrado, este del que eh, estamos eh, imbuidos a través de la obra de de la señora Blavatsky.
de la doctrina secreta. Eso es precisamente lo que representa. ¿Eh? Eh, y esto está basado en el conocimiento derivado de la evidencia, no de imaginaciones, sino de la evidencia, pero no de la evidencia como nosotros podemos verla, sino de la evidencia interna para aquellos que tienen el conocimiento y el poder de ver más allá de lo que es evidente para nuestros sentidos. Quienes ya tienen desarrollado el sexto sentido o un séptimo sentido, pues las cosas cambian completamente. No es lo mismo ver las formas o ver o interpretar, entender las cosas como nuestra mente nos permite, a que nosotros podamos vivenciarlo, vivirlo directamente. Pero particularmente eh, se, se llega a la realidad a través de los sentidos espirituales, no de los sentidos físicos. Aunque podamos experimentar ciertas cosas del espíritu a través de la materia, pero como dije anteriormente, eso es ilusorio y a través de los sentidos espirituales se conoce la verdad. Entonces, esto es el desarrollo que nosotros estamos persiguiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, no hay un afán, mayormente no hay un afán específico de querer desarrollar esos poderes, pero se van desarrollando, como quiera que sea, porque las experiencias sirven para eso. Y cuando se aprovechan esas experiencias, es más rápido. De lo contrario, si son, tenemos que pasar por experiencias dolorosas. Entre menos nos enfoquemos en experiencias dolorosas, quiere decir que estamos más libres del dolor, del sufrimiento, para poder tener ese conocimiento elevado. Desde luego que hablaremos de los principios que conocen del espíritu, porque la mente superior, mientras no esté purificada, no puede conocer de, de las cosas espirituales, eh, tanto de las poco elevadas como de las más elevadas en este sentido. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, Enrique, Sí, la mayoría de las religiones nos incitan a una fe ciega, a creerle siempre algo a alguien. Y ese alguien, pues generalmente es una persona de autoridad. Yo creo que eso es lo más atractivo y lo mejor de la teosofía, porque no nos exige una fe ciega, sino que la reforma. Porque estos conocimientos se pueden comprobar por el uso de las facultades internas, que poco a poco se irán desarrollando. Pero se cree algo no porque alguien nos lo diga, sino que nos invita a que lo estudiemos, a lo que investiguemos, analicemos, lo meditemos, saquemos nuestras propias conclusiones, teniendo como hipótesis pues que estos conocimientos es la suma acumulada de las experiencias de los adeptos, de los maestros, que nos las han hecho llegar y que en algún momento nosotros vamos a poder comprobarla cuando esas facultades estén todas desarrolladas. Y así podemos sacar nuestras propias conclusiones y comprobar todo esto. Gracias. correcto. Muy bien, Caro, muchas gracias. ¿Qué entendéis por esto? La respuesta es, quiero decir, si es que deseáis saber cuál es la diferencia que hay entre ambas, entre la fe ciega y la fe razonada, que entre la fe basada en la autoridad y la basada en la propia intuición espiritual existe una diferencia muy, muy grande. Y efectivamente, cuando nosotros nos imponen una creencia, entonces no podemos tener conocimiento. Nuestra mente no se abre, no hay posibilidad de ir más allá, porque generalmente son los dogmas impuestos y entonces no hay nada más que investigar, no hay nada más ah, de ir hacia adelante, de buscar algo más. No, no es posible cuando la mente está cerrada y está fija en solamente lo que una autoridad o un agente externo me dice que eso es así, pero como la mente está omnibulada por completo y nos es más cómodo aceptarlo de esa manera, porque ¿para qué nos damos a la tarea de buscar más allá
si lo que dice la autoridad es lo correcto. Porque además, hablando de las religiones que conocemos, pues su autoridad está basada en que ellos son los representantes de Dios en la tierra o de Cristo, son los vicarios, es decir, los representantes, ¿no? Y de esa manera la mente permanece cerrada, no hay posibilidades de avanzar, sencillamente se queda uno en el limbo, en la oscuridad, y no avanza uno. Entonces, sin dejar de creer en, en el principio divino del que se habla en las religiones, tenemos que abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, de tal manera que vayamos nosotros descubriendo y por lo tanto viviendo y sintiendo por nosotros mismos eso precisamente que está buscando nuestro ser interior, nuestra humana superior, nuestra mente superior. Es necesario que abramos la mente a esas posibilidades, porque no todo está dicho, porque no ha concluido la evolución humana. La evolución de la mente es apenas, ahora estamos en la cuarta ronda, faltan 3 rondas y media aproximadamente, o sea, estamos a la mitad del camino en el progreso del, de la- del desarrollo de la mente. Y si ahora vemos los portentosos inventos y los viajes interespaciales o intergalácticos incluso que se hacen por lo pronto con máquinas, eh, imaginemos cuando esté desarrollado completamente ese poder, ese principio mental, entonces seguramente que podremos trasladarnos de un lugar a otro en fracciones de segundo. Pero estoy hablando de millones de kilómetros, ¿sí? Es como un pensamiento, así. Yo creo que eso podrá hacerse realidad cuando esté completamente desarrollado el principio mental superior, o el principio mental en general, que es lo que produce lo que llamamos mente, llámese mente superior o mente inferior. Es ese principio que está detrás de esa mente, es el que se va a desarrollar y falta mucho todavía, muchos millones de años para que eso pueda lograrse. Eso es a nivel intelectual, pero ese intelecto tiene que ponerse al servicio del, de- del, del plan divino. Por eso aquí dice de la propia intuición espiritual, es decir, una vez de que se desarrolle eh, el aspecto búdico, entonces es la razón pura, ya no es necesario pensar como pensamos, ¿verdad? Entonces ya hay un entendimiento claro y precisamente a ese conocimiento se refiere. Ese conocimiento es una fe razonada a través de la intuición, a través de la manifestación del poder de Budi, que es la intuición en el hombre. ¿Eh? Entonces, entre, entre una y otra fe hay una enorme diferencia, porque la fe de la autoridad es por ignorancia o con ignorancia, está eh, llena de ignorancia. Y la fe razonada es la fe que por el conocimiento propio se llega a este conocimiento espiritual. Adelante. Hola a todos. Bueno, pues sí, fíjate que efectivamente, pues esto de la fe ciega se da muchísimo, muchísimo, sobre todo en las religiones occidentales, más en pues, la cuestión cristiana y en la cuestión católica. Bueno, definitivamente, yo creo que después de 2000 años, 2024 años, pues yo creo que no se ha avanzado mucho ahí porque todavía hay gente muy, muy aferrada, pero bueno, pues seguimos en ese proceso, ¿no? Cada quien tiene su nivel de conciencia. Y bueno, pues algunos ya habrán dejado esas muletas y ya podrán entender otro tipo de cosas, pero sí es muy lamentable. Si la maestra Blavatsky decía que en esa época era una verdadera pesadilla, porque el fanatismo era tremendo, o sea, nadie buscaba todo por la flojera, a lo mejor por lo práctico, pues así lo dejaba, ¿no? Y es que así dicen, porque me lo inculcaron y
y porque el padre lo dice, y si no te vas al infierno, y eran amenazas, y bueno, una pesadilla, ¿no? Y yo creo que, pues, del tiempo de la maestra Blavatsky a la fecha, pues yo no he visto así como que grandes cambios, ¿no? Creo que hasta peor vamos, ¿no? Pero bueno, pues estamos en este proceso kármico y ojalá que, pues la humanidad, pues como tú dices, van a pasar muchos siglos, milenios, yo creo, para que se vaya, pues despertando este aferramiento mental, ¿no? Y podamos ir, pues, abriendo un poco más nuestra mente para algo más profundo y darnos a la tarea de investigar y no nada más, pues que se nos obligue casi con una metralleta que lo creas, ¿no? Entonces son pocas, pero de verdad pocas las personas que no les cuadran y que se dan a la tarea y se llevan grandes sorpresas como encontrar pues este tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, pues estamos para esto, para ir despejando pues dudas a muchas personas, quitando telarañas y la verdad les ha beneficiado muchísimo, muchísimo, porque el dogma es un peso que es una roca brutal. Y bueno, pues poco a poco iremos con los estudios dándonos cuenta de todo esto que nos va a ayudar muchísimo y pues parte de la evolución. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Rosy. Adelante, Salomón. Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Oye, Enrique, con respecto a lo que estabas mencionando sobre la mente, lo que actualmente ¿cómo se llama? Desarrollando en los humanos, en los viajes que hemos estado haciendo a la Luna y los viajes de naves a otros planetas, a otros lugares más lejanos todavía, todo esto es un ensayo para lo que vendrá. Será como un ensayo para que poco a poco se vaya acomodando las cosas para cuando la mente se desarrolle más, cuando verdaderamente la mente esté plena en nosotros. Pues sí, podríamos llamarle pues experimentación de, de la invención, ¿no? De tecnologías y cuestiones que ayudan a propulsar estas máquinas que viajan por el espacio y que, bueno, ahora se utiliza muchísima fuerza motriz desde aquí de la Tierra para poder salir al espacio exterior, ¿no? Pero desde luego que recordemos que en la Atlántida el desarrollo mental que tenían, porque vino decayendo y llegó un momento en que se perdió ese poder. Los, los digamos, los habitantes de la Atlántida, los magos negros, tenían la capacidad de hacer polvo, una montaña, por ejemplo, con el pensamiento. Y igualmente los que utilizaban la magia blanca, pues eran capaces de hacer cosas portentosas. Entonces, eh, una vez de que el principio mental se va desarrollando cada vez más y más, se va a dar cuenta que no es necesaria tanta fuerza motriz originada por máquinas, sino que habrá nuevos inventos que permitan aprovechar precisamente las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? Y Sí, entonces, con el, utilizando el principio de economía, ¿no? Con con menor esfuerzo se puede lograr, desde luego, atendiendo a las características de la naturaleza para poder hacer todo esto. Entonces, efectivamente, pues son ensayos que el hombre, a través del poder de su mente, hasta donde le da en este momento, o nos da como humanidad, pues estamos haciendo esas pruebas, esos ensayos mentales y ponemos en práctica la fabricación o la invención de estas máquinas, ¿no? Pero, y, y bueno, pues ya ven que ahora envían mensajes de imágenes y demás. En este momento yo creo que eh, está, digamos, como si estuviéramos como en una etapa primitiva, ¿no? Para la mente humana. Pero cuando se desarrolle, pues ya
será otra cosa completamente diferente. Entonces, se podrá aprovechar cosas que no han podido descubrir ahora los científicos de hoy en día, pues seguramente otras civilizaciones, pues ya me refiero a civilizaciones de otros mundos, del propio sistema solar y más allá. Entonces, todo es posible. El principio mental habrá de desarrollarse a alturas inconmensurables, no medibles para nosotros por el momento. Y entonces, eso es a lo que se va. Y por supuesto, como se dice, estamos haciendo nuestros pininos, estamos ensayando a que jugamos al científico y a los viajeros del espacio, pero con mucho esfuerzo y con mucha inversión económica, ¿no? Mucho Sí, gasto de energía y todo eso, pero sí, creo que tienes razón en ese sentido. gracias. Entonces, aquí pregunta que cuál es la diferencia tan grande entre una fe y otra. Bien, la primera es credulidad y superstición humana, es decir, la fe ciega. Y la segunda es creencia e intuición humanas. Como dice muy bien el profesor Alejandro Wilder en su introducción a los misterios eleusinos, la ignorancia es lo que conduce a la profanación. Los hombres ridiculizan aquello que no comprenden debidamente. La corriente interna de este mundo se dirige hacia una meta y en el fondo de la credulidad humana. Existe un poder casi infinito, una fe santa, capaz de comprender las verdades más supremas de toda existencia. Los que limitan esa credulidad solo a los dogmas humanos autoritarios jamás concebirán aquel poder, ni tampoco lo reconocerán en sus naturalezas. Tal credulidad está fuertemente adherida al plano externo y es incapaz de poner en juego la esencia que lo gobierna, porque para hacerlo tienen que reclamar su derecho de juzgar privadamente y esto nunca se atreve a hacerlo. Bien, entonces, la fe basada en la autoridad está basada en la credulidad y en la superstición. Y la segunda, es decir, la basada en la intuición espiritual, es aquella creencia que está basada en la intuición, es decir, en la razón pura. ¿Por qué? Porque es pura, porque ya se ha experimentado todo aquello que la mente superior, una vez que se ilumina, ya deja de utilizar el órgano del cerebro, por ejemplo, para que le ayude a transmitir a transformar las ideas, los pensamientos en acciones, ¿eh? en, en, en conceptos más definidos o definidos. En este caso, en el caso de la intuición, ya no se pasa por ese proceso, se entiende con toda claridad cuál es eh, el significado de las cosas. Todos los problemas que puedan presentarse de cualquier tipo que sean psicológicos, psíquicos, matemáticos, algebraicos, etcétera, etcétera, se encuentra una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque ya está desarrollado completamente, ya está iluminada la mente completamente y ya se hace una con el principio búdico, que es la intuición. Está a un paso de la divinidad, por supuesto. Entonces, eh, ahí ya se percibe con toda nitidez la unidad de todo en todo. Entonces, esta es la gran diferencia que existe entre la credulidad y la superstición humana, que es solamente seguir las indicaciones de una autoridad y eso es todo. No hay manera de razonar, solamente obedecer y eso no clarifica nada en lo más mínimo. ¿Sí? Sí. Eh, eh, el profesor Wilder, yo creo que escribió una obra que se llama Misterios Eleusinos. Entonces, para saber lo que son los misterios eleusinos, les voy a leer por acá de manera rápida qué se refiere.
Son los misterios de Eleusis, que era una aldea situada a poca distancia de Atenas. Los misterios eleusinos eran los más famosos y más antiguos de todos los misterios griegos, excepto los de Samotracia, y se celebraban en las cercanías de la aldea de Eleusis, no lejos de Atenas. Epifanio los hace remontar a los tiempos de Inachos, 1800 años antes de Jesucristo, es decir, hace 4000 años, y fueron fundados, como se expresa en otra versión, por Eumolpo, rey de Tracia y Hierofante. Se celebraban en honor de Demeter, la Ceres griega, y la Isis egipcia, y el último acto de la representación aludía a una víctima sacrificial expiatoria y una resurrección cuando el iniciado era admitido al supremo grado de epopta. Entonces, estos misterios eleusinos pues eran los pasos de las ceremonias iniciáticas para admitir a los aspirantes al sendero de la sabiduría, y los llevaban a cabo precisamente. Pero por lo que se ve aquí, el profesor Wilder escribió un libro con todos los detalles de estos misterios eleusinos. Bien, y dice así, ¿no? La ignorancia es lo que conduce a la profanación, es decir, que por la ignorancia profanamos sin querer, desde luego, hacerlo, es involuntario, pero hay una profanación de lo sagrado cuando por ignorancia pretendemos realizar acciones que corresponden a otro nivel de conciencia, pero que el hombre en su búsqueda se atreve y hace este tipo de profanación. Les repito, yo creo que sin querer lo hace, ¿no? Luego dice, los hombres ridiculizan aquello que no comprenden debidamente. Y sí, pues efectivamente, cuando nuestra pequeña mente se atreve a querer explicar aquello que no comprende, pues entonces se cae en el acto de ridiculizar, es decir, de degradar a aquello que está fuera del alcance de la comprensión, ¿no? Bien, luego dice, la corriente interna de este mundo se dirige hacia una meta y en el fondo de la credulidad humana existe un poder casi infinito, una fe santa capaz de comprender las verdades más supremas de toda existencia. Entonces ese poder casi infinito, dice, pues habrá de llevarnos a comprender estas verdades. Y es precisamente de lo que les hablaba, de cuando logremos alcanzar el desarrollo búdico, es entonces cuando se podrán comprender fácilmente estas verdades supremas de la existencia, no solamente de nuestra existencia, sino de todo lo que existe. Los que limitan esa credulidad solo a los dogmas humanos autoritarios jamás concebirán aquel poder, ni tampoco lo reconocerán en sus naturalezas. Desde luego que mientras no esté desarrollado, no se puede reconocer. Tal credulidad está fuertemente adherida al plano externo y es incapaz de poner en juego la esencia que lo gobierna, porque para hacerlo tienen que reclamar su derecho de juzgar privadamente, y esto nunca se atreven a hacerlo. Es decir, yo creo que dice su derecho de juzgar privadamente, es decir, juzgar internamente, empezando por uno mismo, ¿sí? Reconociendo la, las limitaciones que tenemos o que podemos tener cada uno en su momento. Y desde luego que el alcanzar el raciocinio en su máxima expresión, pues eso, desde luego que nos aleja de esta prisión de la ignorancia, la que
estamos enredados actualmente, en la que estamos metidos actualmente, ¿no? Bueno, buenas noches, Buenas Enrique, y gracias. No sé si voy a hablar claro, así que pido disculpas anticipadamente por mi ignorancia también. Bueno, respecto a este párrafo, un poco me queda un sabor nebuloso, no sé, en el sentido, por ejemplo, eh, si tratamos de ver intencionalidad en las acciones, cómo funciona el karma y también el tema de la ignorancia. Poniéndonos al caso, por ejemplo, de cualquier acción, ya sea basado en un acto, digamos, que puede condenar la iglesia o no. Por un lado está, digamos, eh, existe el grupo de los que adoctrinan, los que adoctrinan, ¿no? Que su ignorancia estaría porque están apegados a lo material. Ese es su nivel evolutivo, posiblemente. Y por otro lado están los adoctrinados que quizás no han tenido la oportunidad de ver más allá. Como por ejemplo antes se tenía que estudiar las artes liberales porque supuestamente eso te liberaba para poder tener un poquito más de conocimiento y razonar de acuerdo a tu libre albedrío más abierto, digamos, ¿no? Entonces, no sé si más bien he confundido más o no, pero en algún momento, justo en este párrafo que se acaba de leer, hay una parte que habla sobre, a ver qué parte es, sobre, un segundito, lo creo, bueno, acciones profanas, algo así que dice más o menos, claro, ¿no? Entonces, es como que decir, si yo obro digo, por ignorancia, aunque lo haga de buena fe, mi karma igual va a venir, ¿no es cierto? Claro, hay un karma, por supuesto, pero no es lo mismo cuando hay una intención con conocimiento que una intención sin conocimiento. El karma es más severo, vamos a decirlo así, cuando hay un conocimiento ya de que se va a profanar algo y se hace con toda la intención, mientras que cuando de manera ignorante se acomete contra algo, pues no es lo mismo, porque no tiene el mismo grado de responsabilidad. Es como, es como un niño que ignora que el fuego quema. Bueno, eso no le va a impedir que se queme, ¿verdad? Pero Claro. ahí, en este plano físico, diríamos, ¿quién fue el responsable de que el niño se quemara? Por supuesto que un adulto que no lo supo cuidar, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver el ejemplo claro de cómo, el karma tiene un grado para la persona, tiene un grado de responsabilidad que no es igual a aquel que sabiendo, digamos, si un padre de familia está al cuidado de un niño y, y él le da el ejemplo de cómo quemarse las manos, pues entonces eso es mayor responsabilidad. Si después de que se quema las manos él y el niño lo hace, entonces, ¿quién es más responsable? ¿El niño o el que es ignorante o el que conociendo el daño que se va a provocar y que se va a provocar el niño, pues es más responsable el adulto que tiene conocimiento? Entonces, espero que este ejemplo quede claro respecto del grado de implicación o de responsabilidad que tiene el que asesora, vamos a decir, el que adoctrina, como el adoctrinado. Desde luego, el adoctrinador, el que adoctrina, tiene mayor responsabilidad que el que es adoctrinado, por supuesto, porque hay una intención y en el adoctrinado, pues no existe esa intención de ser, de, de tener eh, adoctrinado a alguien.
Y gracias, Enrique, me queda bastante claro. Bueno, Muy bien, Marco, gracias. ¿Alguien más? Salomón. Adelante, Salomón. Sí, sí, con respecto a los dogmas y al adoctrinamiento que hacen las religiones en general, especialmente las cristianas que yo conozco, ¿no? Yo siento que las personas que adoptan o aceptan esos dogmas o esa manera, por decir, ignorante de esa fe ciega, yo pienso que tarde o temprano se van a dar cuenta y entonces es cuando tal vez puedan empezar a buscar, pero el vacío interno, eso no los deja. Bueno, yo así lo veo porque a mí me pasó. Ese vacío de falta de espiritualidad, de falta de esa realidad, de esa verdad, siempre está ahí presente, ¿no? Entonces, yo creo que en cada uno de nosotros, los que hemos pasado ya esto, pues algunos hemos reaccionado y hemos buscado, ¿no? Otros a lo mejor no, pero a lo mejor tarde o temprano lo van a hacer. Nada más quería decir eso. Gracias. Sí, Salomón, gracias. Sí, así es, efectivamente. Nada llega ni antes ni después, llega en el momento preciso. La responsabilidad de cada uno de nosotros es atender a esas señales, a esos llamados, para que podamos eh, hacernos de esa luz, para que podamos caminar con pasos más seguros por el sendero de la vida. Así es. Bien, pues aquí damos por terminada la sesión de hoy. Si no hay otra pregunta o otra participación, No. bien, entonces aquí cerramos la sesión de hoy, agradeciéndoles su presencia, su participación, por supuesto, su atención y su paciencia.